Hola, buenas noches maestra. Hoy le voy a hablar un poco sobre trastornos de crecimiento físico en talla baja. Bueno, el enfrentamiento inicial de un niño con talla baja debe considerarse como la evaluación de una serie de indicadores de crecimiento que nos permiten hacer una estimación aproximada en los cambios somáticos. La estatura tiene una herencia multifactorial modulada por la acción de varias hormonas y factores de crecimiento que tienen un rol diferente en la vida pre y postnatal. Se ve influida además por factores ambientales como la alimentación y un adecuado entorno afectivo y psicosocial. Dentro de estas se encuentran 6 aspectos importantes, los cuales son la curva de crecimiento, la medición de la estatura, la talla absoluta, velocidad de crecimiento y relación peso y talla y o talla carga genética. Bueno, la curva de crecimiento nos habla que es de vital importancia contar con ella de referencia poblacional y actualizada hacia aplicaciones en realidad local. El MinSal ha sugerido que los niños chilenos se evalúen con las curvas de la OMS que establecen los lactantes alimentándose con leche materna como patrón de referencia para determinar el crecimiento adecuado hasta los 5 años de edad. Luego se deben utilizar las curvas NHS, recordando o tomando en cuenta que éstas representan a una población norteamericana de estrato socioeconómico medio y alto y son alimentados con fórmula. La medición de la estatura. Este tiene un respecto a la talla. Las medidas deben ser obtenidas en forma correcta con el paciente descalzo y con instrumentos adecuados usando un estadiómetro fijo a la pared como barra móvil en 90 grados y escala métrica y desde los 2 años y con infatómetro o podómetro para medición de talla de cúbito en lactantes. Es importante recordar que en la transición de medición en cúbito a evaluación de pie no debería existir una diferencia mayor a 2 centímetros. La talla absoluta. Una talla menor a 3 debe considerarse siempre como patológica, mientras que la mayoría de los niños que crece entre el percentil es de 3 a 5 en general y no tiene patología y corresponden a variantes normales, llega a ser talla baja familiar o retraso constitucional de desarrollo. Esto quiere decir que a veces puede ser talla baja por herencia o el retraso del niño en su crecimiento pues llega a ser muy bajo. El número 4 es la velocidad de crecimiento. Esta es expresada en centímetro por año. Constituye uno de los elementos críticos en la evaluación de un paciente con talla baja. Es una velocidad de crecimiento normal. Es un buen y precoz indicador de salud de un niño y esta debe ser establecida en un periodo no menor a 3 meses en el lactante y a 6 meses en el niño mayor. Hay que considerar que en los primeros 2 años de vida un sujeto adquiere el carril de crecimiento que corresponde a su carga genética. Por lo tanto, en este periodo pueden ocurrir cambios en la curva de crecimiento y este es conocido como canalización, porque posteriormente y hasta el inicio del desarrollo pubertal no es habitual cambiar de carril de crecimiento y siempre amerita una evaluación. También cabe señalar que luego de los 2 años no deberán producirse cambios en la curva del crecimiento, ya que la velocidad de crecimiento varía en las distintas etapas de la vida y es importante destacar que su valor mínimo se alcanza en edad escolar previa al inicio puberal y no debe ser inferior a 4 centímetros por año. El número 5 es relación peso-talla. Este es muy importante ya que se debe evaluar la talla de un niño en el contexto de su curva de peso. Así, por ejemplo, un ejemplo es si tenemos un paciente con el cual se comprometió primero el peso y luego la talla, orienta una enfermedad sistemática como causa de hipercrecimiento, que son enfermedades renales, cardíacas, pulmonares o mala observación. De lo contrario, una talla baja asociada a un crecimiento de peso hace necesaria destacar una patología endocrina como déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo y hipercortisolismo. La número 6 es talla o carga genética. La talla final es un niño tiene relación directa con la estructura de sus padres, la cual debe ser medida por la pediatra y no solo referida anestéticamente. Un ejemplo acá está
en que en el caso de evaluar a una niña, la carga genética se determina talla padre, una talla del padre de 13 centímetros más talla madre, centímetro y medio. Y en el caso de los niños es talla padre más talla madre, 13 centímetros y medio. Luego se grafica en la curva de crecimiento y se dibuja el rango de una desviación estándar que para hombre corresponde a menos 7 centímetros y en el caso de las mujeres a menos 5 centímetros. Los factores que influyen en la talla final son sexo y edad al comienzo de la pubertad, factores hormonales, factores genéticos, nutrición y enfermedades del niño. Bueno, los factores genéticos son la herencia. Esa es muy fundamental. La talla de los padres influye por igual sobre la talla que alcanzarán los niños. Los factores hormonales varían hormonas, intervienen en el crecimiento, en el equilibrio y entre otras, esta es fundamental. La hormona más conocida es la que se llama hormona de crecimiento. Luego sigue sexo y edad de comienzo de la pubertad. En la pubertad el niño hace una aceleración de crecimiento y a su vez madura sexualmente apareciendo los caracteres sexuales secundarios, vello, desarrollo mamario, maduración testicular y en las niñas de pubertad aparece antes de que los niños hacen el estirón más temprano y los niños empiezan la pubertad más tarde y crecen más centímetros. Después sigue la nutrición y enfermedades en el niño. La correcta nutrición asegura un crecimiento adecuado al niño. El padecimiento de enfermedades crónicas puede afectar el crecimiento. En esta también aplica, por ejemplo, cuando la mamá se encuentra en el embarazo, se tiene que cumplir una regla de nutrientes o porcentajes que les da el doctor para que el desarrollo del niño crezca y se desarrolle adecuadamente. Si la mamá no se cuida durante el embarazo, es probable que el niño presente talla baja, que no se desarrolle de manera correcta, que su salud falle, por ejemplo, puede tener o nacer con alguna enfermedad o con algunas discapacidades. Entonces, en esta parte, la nutrición y los cuidados son de suma importancia para evitar enfermedades del niño y por ende evitar pues una talla baja. Luego, las causas de la talla baja. Es talla baja familiar, el retraso constitucional del desarrollo y las alteraciones de la hormona de crecimiento. La talla baja familiar. En este caso los padres suelen nacer muy bajitos y los factores genéticos son fundamentales. Entonces, por ejemplo, si el papá es de una estatura muy mínima y la mamá también, por ende el niño tiende a tener una estatura pues no muy alta, no muy comprometedora, que sea unos 70, unos 80, o sea, por genética del padre y la madre, pues no, su estatura llega a ser muy mínima. Al nacer, pues ya son un poquito más pequeños y siguen una curva de crecimiento por debajo del P3 paralela a la normalidad y con una buena progresión. Su velocidad de crecimiento es normal y la edad ósea se corresponde con su edad cronológica en años. Al llegar a la vida adulta siguen siendo bajitos, pero no hay ninguna enfermedad que lo justifique, tan solo que sea pues por herencia de los padres. Luego, el retraso constitucional del desarrollo se produce en el inicio de la pubertad y del estirón. Durante un tiempo el niño puede padecer más bajo, pero alcanzará una buena talla en la edad adulta. También influyen factores genéticos. Algunos de los padres o ambos iniciaron la pubertad muy tarde y eso también puede ser hereditario, ya sea tanto con el hijo o una hija. Y en estos casos la edad, viene atrasada y es respecto a la edad cronológica del niño. Las pruebas hormonales pues son normales y al final de la talla adulta está dentro de los límites de la normalidad, o sea que no suelen presentarse problemas porque se encuentra en un nivel adecuado por herencia genética de los padres. Y las alteraciones de la hormona son la ausencia completa de una enfermedad muy rara. Lo más frecuente es que se detecten pequeños con déficits o alteraciones en su producción de la calidad o de los sitios donde actúa la hormona. Y por ende también pueden ser enfermedades como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la deficiencia de la hormona del crecimiento y problemas
de la gestación y desnutrición, que la desnutrición entra como la parte en donde un niño desde que está en la pancita de la mami hasta que nace, pues tiene que cumplir con cierta alimentación y ciertos nutrientes para poder desarrollarse de manera correcta, y durante el embarazo igual nuevamente tiene que seguir los mismos cuidados pues para no presentar alguna enfermedad o alguna situación de lento crecimiento o situaciones parecidas. Aquí le saqué un cuadro donde vienen las etapas primaria de talla baja, que son las alteraciones intrínsecas del cartílago del crecimiento. En esta entra igual síndromes. Puede ser el síndrome definido de Turner, Noonan, Down, síndrome de George, síndrome de Cornelia de Lange y síndrome de Silver-Rose. También se encuentran las displasias esqueléticas, y en ellas está la acondroplasia, hipocondroplasia, discondropetosis, osteogenesis imperfecta y mucopolisacaridosis. Las displasias son defectos de la y las displasias son con defectos de la mineralización. Las secundarias son una alteración de la fisiología de un cartílago en crecimiento, desnutrición, enfermedades sistemáticas, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática, enfermedades intestinal, síndrome intestino corto, enfermedad renal crónica u anemia crónica. Enfermedades metabólicas son el metabolismo, errores innatos del metabolismo, carbohidratos líquidos y proteínas. Y el número 4 se encuentra psicosocial, deprivación emocional, anorexia nerviosa o depresión. Aquí influye cuando el niño no se siente bien en todos los aspectos emocionales. Por ejemplo, un niño que es tímido, que no convive, no lleva una alimentación válida, que todo el tiempo está mal, que todo el tiempo está triste, pues tampoco puede generar o desarrollar un buen crecimiento de manera correcta. Entonces ahí es donde pues hay que llevarlo con algún doctor para que su crecimiento y su desarrollo, tanto físico como emocional, pues crezca de manera adecuada. Igual vuelvo a repetir, algo muy 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 importante que se debe pues de recalcar son los cuidados que se tiene durante el embarazo. Por ejemplo, la mamá no debe consumir fármacos que no son apropiados, drogas, una mala alimentación, malos cuidados, exceso de ejercicio, cosas similares, porque eso pues también puede provocar que el niño nazca con discapacidades, enfermedades, tallas bajas. Entonces no es muy apropiado que se realicen esos malos cuidados. Y cuando el niño llega, si la mamá tuvo los cuidados adecuados, pero el niño presenta una talla baja, que son enanitos, chaparritos, eso ya puede ser genético, genético no, eso ya es más, ¿cómo lo puedo decir? Es más hereditario porque algo estuvo mal en él. No sabré cómo explicarlo, maestra, pero digamos que su desarrollo no fue correcto. Pero cuando son de estatura baja o cositas similares, pues también es por genética de los padres. Y pues así concluiría la exposición. Yo sé que pues no es la mejor, ¿verdad? Pero pues espero poder darle alguna información que le pueda servir, y espero poder prepararla para mejor y poder tener mayor conocimiento, ya que es un tema muy interesante, ya que es un tema en el que nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder ayudar o poder crecer dentro de la carrera en la que nos estamos preparando. Y pues muchas gracias, sería todo.